Pues muy bien, la semana pasada estamos en el capítulo 20 y llegamos al punto en el cual el Señor dio a través de Moisés los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y todos nos acordamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque desde las últimas 2 semanas que los estuvimos estudiando, todos nos los memorizamos, ¿verdad? Así es que saquen pluma y papel, les vamos a hacer una prueba hoy para ver cómo. No es cierto, no es cierto. Pero es bueno tenerlos memorizados, porque entonces sabremos lo que el Señor pide de nosotros y en dónde estamos en cuanto a ellos y saber si tenemos que arreglar algo. Bueno, pues el Señor los llamó, al pueblo de Israel lo llamó al monte Sinaí. Le dijo a Moisés que les dijera al pueblo que se prepararan, que se santificaran, que Él iba a darles lo que nosotros ahora conocemos como el principio de la ley. Y digo que es el principio de la ley porque eran los primeros 10 mandamientos. Después de eso vamos a ver, comenzando con el capítulo 21, que dio otros mandamientos también el Señor que eran exclusivos para el pueblo de Israel. Y pudimos ver cómo el Señor, al llamarlos a este monte Sinaí, hizo mostrar su poder por medio de relámpagos. Se dice que el monte estaba ardiendo, había fuego, había truenos, había todo tipo de manifestaciones de poder del Señor. Y había una razón muy especial por la que Dios estaba haciendo esto. No lo estaba haciendo así nada más para asustarlos, no lo estaba haciendo así nada más para que ellos pudieran ver lo poderoso que Él era y para asustarlos de nuevo. No estaba haciendo eso, lo estaba haciendo porque Dios estaba inaugurando una nueva era, una nueva etapa en la vida de su pueblo Israel. Debemos recordar, habían pasado 400 años como esclavos. Habían estado esclavizados, habían estado sirviendo a Faraón y a su pueblo, construyendo las pirámides y todos los demás edificios que estaban haciendo ladrillos para estos edificios, y no habían tenido conocimiento de Dios, ese conocimiento íntimo que ahora Él quería que tuvieran con Él. Por lo tanto, está haciendo todas estas obras, está haciendo todas estas maravillas, porque Él quería presentarles esta obra nueva que iba a hacer entre ellos con señales extraordinarias para que el pueblo se diera cuenta, para que el pueblo no tuviera duda de que esto venía de parte de Dios, esto venía del cielo y que no era una invención de Moisés. ¿Sí? Moisés pudo haber subido al monte, pudo haber hecho algunas tablas, pudo haber hecho algunas leyes y luego descender y decir: Jehová Dios me ha dado esta ley para presentárselas, ¿verdad? Digo, lo vemos en nuestra era moderna, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en una secta muy conocida. Vemos los mormones, ¿verdad? Dicen que el ángel moroní le dio a Joseph Smith unas tablas y le dio unos lentes y que con esos lentes podían leer jeroglíficos y pudo interpretar el libro de Mormón, de tal manera que este es otro testimonio, otro evangelio, por así decirlo, de Jesucristo, y es lo que ellos presentan. Sin embargo, Pablo nos dice que Satanás tiene la habilidad de disfrazarse de ángel de luz, y nos advierte también que aun cuando un ángel viniera y nos predicara otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, ese ángel sea anatema, o sea, maldecido a lo más profundo del infierno. Entonces no podemos nosotros decir: es que alguien viene y dice: es que Dios me dio estas tablas, o Dios me dio estos lentes, o Dios me dio este mensaje. No, tiene que haber una prueba, tiene que haber algo que manifieste que fue Dios el que entregó eso, fue Dios el que dijo eso. Mucha gente viene conmigo y me dice a menudo: pastor, el Señor me dio una profecía para usted, o me dio una palabra para usted. Ok, ¿cuál es esa profecía y cuál es esa palabra? Pues es esto y aquello, ¿verdad? Yo no me pongo la que: ¡ay, qué bárbaro! ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Y en serio? ¿Y eso fue lo que dijo? ¿Y en serio? ¿Me va a dar $1,000,000? Eso fue lo que dijo. ¿Y cuándo? Para estar preparado, ¿verdad? No, ¿saben lo que yo hago cuando alguien me dice eso? ¡Qué bien! ¿Sabes qué? Ora por mí y yo también voy a orar para que el Señor me confirme que eso viene de Él o no. Si yo no lo recibo así nada más porque supuestamente es una profetisa, o es un profeta, o es un apóstol, o es alguien que tiene un don especial de Dios para revelar ciertos secretos que solamente... Cuando alguien dice: es que es algo que Dios me dio a mí y es que yo soy el único que puede entenderlo, es el único que lo puede interpretar, ¿saben qué? Eso a mí como que
voy a orar por ti, ok, déjame imponerte las manos, ¿verdad? O déjame verte la cabeza, a ver si no traes un 666 por ahí, ¿verdad? Para estar seguro de que es de Dios y no. Tenemos que ser así, acuérdense, tenemos que ser tan mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces no podemos creer a cualquier Pedro, Juan y Francisco que venga y nos diga que Dios le dijo algo para nuestra vida. Es una necedad eso. Si Dios me quiere decir algo, ¿a quién creen que le va a decir? A mí. Me lo va a decir a través de la palabra, me lo va a decir en un tiempo de oración, me lo podría decir a través de mi esposa, me lo podría decir a través del pastor, me lo puede decir a través de uno de ustedes. Pero antes de tomarlo como tal, yo voy a orar y voy a decir: Señor, revélame si esto que me está diciendo la hermana, si esto que me está diciendo el hermano es cierto. Les platiqué acerca de la hermana que me dijo: pastor, yo no sé por qué, pero estoy orando por usted, ¿verdad? Eso fue del Señor. El Señor lo puso en su corazón orar por mí. ¿Por qué? Porque iba a pasar por un examen yo en donde iban a ver si estaba enfermo de una enfermedad que todos no nos gusta ni siquiera mencionarlo, ¿verdad? Cáncer. Y dijo: yo no sé por qué el Señor me puso que orara por usted. Pues sabe que, hermana, ore. No le voy a decir yo qué es lo que está pasando, pero yo creo que es del Señor, porque yo en mi mente yo ya sabía lo que iba a pasar. Todo salió negativo, todo salió bien, así es que gloria a Dios, porque ella escuchó la palabra del Señor, me dijo, yo pude evaluarlo, me di cuenta que era cierto, que el Señor se lo había puesto, oró y el Señor obró, ¿verdad? Pero tenemos que ser así de astutos, tenemos que ser así de cuidadosos. No porque alguien viene y nos dice: tengo una palabra para ti, ok, pues con que no vaya a ser una mala palabra, ¿verdad? Con que no vaya a ser una mala profecía, ¿verdad? Porque entonces sí no la quiero escuchar. No debemos ser así. Ok, la escucho, la recibo, voy a orar, ok. Y espero que no vayas a ser un falso profeta, porque si eres un falso profeta y no pasa nada, la Biblia me dice que debo sacarte fuera de la ciudad y apedrearte, ok. Así es que no es cierto, debemos de ser misericordiosos con ellos y decir: Señor, ilumínalos por favor, para que puedan ver las cosas con claridad. Entonces Dios estaba inaugurando esta nueva era, estaba inaugurando esta nueva obra que iba a ser entre ellos. Y por eso estaba manifestando su poder con rayos y con truenos y con fuego y con relámpagos y con todo eso, porque quería que se dieran cuenta de que lo que Moisés les iba a traer era verdaderamente de él y no de Moisés. En el versículo 18 de Éxodo 20 se nos dice que todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Y al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. ¿Se fijan? Entonces, todo este pueblo, millones de personas, ¿ok? 2 a 3, quizás 6 millones, algunos estiman que había, 2 a 3 millones, quizás hasta 3 millones, algunos estiman que había entre ellos. A veces digo 6 millones, pero estoy pensando en el holocausto, estoy pensando en la era nazi, ¿ok? Eran como 2 a 3 millones de personas que salieron de Egipto. Imagínenselos a todos ellos alrededor del monte Sinaí, okay, viendo que el monte humeaba, viendo que el monte estaba encendido con fuego, viendo los relámpagos, no que caían al monte, sino que salían del monte, viendo el humo y viendo todo esto, y Moisés ahí arriba. Okay. Ha de haber sido algo impresionante, pero Dios quería impresionarlos, Dios quería que vieran su poder, para que de nuevo creyeran que cuando Moisés viniera con las tablas, con los 10 mandamientos, se dieran cuenta de que era Él el que los había dado. Ahora, les voy a preguntar algo a los eruditos bíblicos, ¿verdad?, que tenemos entre nosotros. ¿Se pueden ustedes acordar en las escrituras de otro tiempo en el que Dios hizo algo similar, que lo marcó con grandes señales y muestras de poder, para que la gente que lo estaba viendo y lo estaba escuchando se diera cuenta que era Él y no una invención del hombre? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quieren saber o nos vamos ya? ¿Quieren saber? Okay. El día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? El Señor había ascendido al cielo y les dijo: váyanse a Jerusalén, quédense ahí y no vayan a salir de ahí hasta que el poder del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y entonces, cuando reciban el poder de lo alto, entonces vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan lo que sucedió? En Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 1, leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Versículo 2 dice: de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban.
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. Sin duda ustedes recuerdan lo que sucedió después, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que sucedió después? Había gente judía ahí de todo el mundo, todos hablando sus propias lenguas, todos ahí para celebrar las fiestas. Habían estado ahí desde la Pascua, ahora habían pasado 50 días después de la Pascua y estaban por celebrar el Pentecostés. Y estaban todos ahí en la ciudad de Jerusalén y de repente oyen estos truenos, y ven estos rayos y oyen el sonido de bocinas y corren todos a ver lo que está pasando. Y se acuerdan, una vez que las lenguas de fuego se repartieron entre ellos, una vez que hablaron en lenguas, una vez que el poder del Espíritu Santo los llenó, salen todos al balcón del aposento alto y Pedro empieza a levantar su voz y empieza a predicar el evangelio con poder. ¿Se acuerdan lo que sucedió entonces? 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios cuando está haciendo una nueva obra, cuando está haciendo algo nuevo que viene de Él. Él va a mostrar su poder, Él va a manifestar sus señales y sus prodigios dentro de la iglesia y a través de la iglesia, a través de su pueblo. ¿Sí? Pero no como esas señales y prodigios que mucha gente charlatana anda llevando de un lado para otro, de una ciudad a otra, y diciendo que es el Espíritu Santo y diciendo que es una nueva obra del Señor. No, el Señor lo va a hacer en un lugar específico. El Señor va a traer avivamiento a ese lugar y de ese lugar se va a esparcir a todo el mundo, a toda la ciudad o lo que sea. Y en ese lugar es en donde va a haber la presencia del Señor por un tiempo, hasta que luego todo, como suele suceder con el hombre, se calma, se enfría y luego Dios busca de nuevo a otro pueblo, a otro hombre, a otra mujer, a otra iglesia en donde se le esté adorando en realidad, en espíritu y en verdad, en donde hacer descender el poder de su Espíritu Santo con grandes señales y prodigios para atraer a la gente a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la manera en la que Dios obra. No podemos decir que no sabemos cuál es el modo de operar de Dios. Tenemos a través de toda la historia bíblica la forma en la que Dios ha traído nuevos movimientos a los cristianos y a los judíos. ¿Sí? Y cuando el Señor va a derramar un nuevo vino sobre su iglesia, sobre su pueblo, busca odres nuevos también para derramarlos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos querían mantener sus tradiciones y sus reglas, ¿verdad? Les dijo, no podemos derramar nuevo vino en odres viejos, así como no se puede poner un parche de tela nueva en un vestido viejo. ¿Sí? Tiene que haber odres nuevos. Y saben que nosotros como cristianos debemos de estar siempre dispuestos a que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver las cosas, que nos convierte en odres nuevos, para que cuando Él quiera derramar su nuevo vino, su nuevo espíritu, estemos nosotros preparados para recibirlo. Pero a veces no queremos cambiar, nos rehusamos a cambiar. Nos gusta mucho cómo lo hemos estado haciendo por los últimos 100 años. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que siempre hemos cantado 3 cantos y luego la predicación, o 4 cantos y luego la ofrenda, y los 5. No, tenemos que estar dispuestos a ver lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. ¿Sí? Cuando los invitamos a que vengan temprano para orar, queremos ver que el Señor se mueva, que nos dé señales, que haga prodigios a través de aquellos que están buscándoles con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todas sus mentes. Queremos que nos dé don de lenguas, queremos que nos dé don de interpretación, queremos que nos dé el don de sabiduría, queremos que nos dé el don de la palabra de ciencia. Queremos todos esos dones, pero queremos saber que vienen de Dios, y para que eso pueda suceder nosotros tenemos que estar dispuestos a ser limpios, a ser completamente purificados, santificados por Dios, así como ellos se santificaron para recibir el mensaje de Dios, y que Él nos convierta en odres nuevos, ansiosos de recibir ese nuevo vino para su gloria, para su honra. Y aunque lo haga nada más una vez con cada uno de nosotros, con eso nos basta. No andamos buscando al don, andamos buscando al dador de los dones. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. No andar buscando en dónde hay más brincos, en dónde hay más gritos, en dónde hay más lenguas, en dónde hay más esto y más aquello y más de lo otro. Es buscar al que da el don y no al don mismo. Y mucha gente anda buscando el don por la gloria y el reconocimiento que esto puede traer, pero no al dador de los dones. Y esa es la diferencia entre adorar a un Dios vivo, verdadero,
que quiere tener una relación personal con nosotros y adorarse a uno mismo. ¿Sí? Pero noten aquí lo que sucede. Aquí no sucede lo que sucedió en Pentecostés, porque aquí el propósito va más allá de solamente atraer a la gente. Él quiere que la gente se acerque, ¿sí? Pero aquí, en lugar de la gente acercarse a Dios, noten lo que sucede. Versículo 19 dice: pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Se fija en el corazón de: oh, no tenemos temor de Dios. Oh, no, nos da miedo que nos hable a nosotros. Mejor tú habla con Él. Mejor que Él te diga a ti lo que Él quiere que sepamos nosotros, y luego tú nos dices a nosotros. ¿Saben que mucha gente tiene esa misma actitud? ¿Sí? Mucha gente tiene esa misma actitud. No, yo no puedo hablar con Dios. Que el pastor hable con Dios y luego que el pastor me diga lo que tengo que hacer. Que mi líder de grupo pequeño hable con Dios y luego que el líder me diga lo que tengo que hacer. Sí, que el profeta hable con Dios y luego que el profeta me diga lo que tengo. ¿Saben qué? Como vamos a ver ahorita, nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. Ustedes tienen el oído de Dios inclinado hacia ustedes. Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de su propia vida, dentro de su propio cuerpo, y ese Espíritu Santo de Dios les puede dar la interpretación de las cosas que Dios quiere darles a ustedes si lo buscan en oración, si lo buscan en las Escrituras, si lo buscan cuando estamos todos reunidos para escuchar su voz en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio del estudio bíblico. Porque Dios siempre se va a dar a conocer. Dios siempre va a hablar a nuestro corazón cuando venimos a la iglesia con anticipación de escuchar su voz. Pero tenemos que venir preguntando: Señor, ¿qué me vas a decir ahora? Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Señor, ¿qué me vas a revelar hoy? Quiero escuchar tu voz, quiero saber, quiero que me lo muestres. Quiero que me muestres el pasaje que tengo que leer. Quiero que me muestres, Señor, con quién tengo que orar. Quiero que me muestres, que me digas: ve y acércate a esa persona y ora por ella. No le preguntes por qué vas a orar, no le digas por qué. Nada más dile: Dios me dijo que orara por ti y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Lo que sea que te está pasando, yo le pido a Dios que lo aparte de ti, que te dé fortaleza para llevarlo, que te ayude a poder llevar la carga. Y créanme, se van a sorprender. Pero a veces que el Señor nos dice que hagamos esas cosas, y decimos: no puede ser Dios, yo no soy ese tipo de persona. Pedro era el tipo de persona que podía predicar poderosamente. ¿Qué hizo la noche que traicionaron al Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Lo negó. Pero cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre él, ¿qué hizo? Se pudo poner de pie y hablar las maravillas de Dios, y todos lo escucharon en su propia lengua. ¿Qué pasaría si nos ponemos de pie un día en una esquina y hablamos de las maravillas de Dios? Nunca lo vamos a saber si nunca nos arriesgamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y aquí ellos escuchan la voz de Dios y se apartan de Él, no quieren hablar con Él. Espero que ese no sea nuestro corazón. Espero que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y vemos que Dios se está manifestando en nuestra vida, en lugar de huir de Él, en lugar de tener temor, nos acerquemos más y más y más y más y más a Él para recibir mucho más de lo que nunca nos imaginamos o pudiéramos haber pedido. Noten ahí en el versículo 20 la respuesta de Moisés. Moisés le respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba. No tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. No tengan miedo, pero siempre deben tener temor de Él. ¿Se dan cuenta ahí lo que está diciendo Moisés? Primero les dice: no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. El pueblo de Israel quería separarse de la presencia manifiesta de Dios, pero Dios tenía otra intención. Dios tenía la intención de probarlos, y para probarlos tenían que acercarse a Él, tenían que estar dispuestos a escuchar su voz, tenían que estar dispuestos a ver todo lo que Dios estaba haciendo. No se puede tomar una prueba con los ojos cerrados. Cuando estaban en la escuela, no me digan que tantos dieces o haces sacaron, pero cuando estaban en la escuela, ¿alguna vez tomaron una prueba con los ojos cerrados? ¿Verdad que no? Así Dios no nos va a probar con los ojos cerrados.
Sí, tenemos que estar dispuestos a estar frente a frente con Él. Tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz, a buscar su dirección, a dejar que el Espíritu Santo nos hable y a que confirme que es Él el que nos está hablando. Ahora, la prueba tenía un propósito. Sí, la prueba tenía una buena intención. Dios no prueba nada más con el afán o con el fin de reprobarnos o aprobarnos o darnos de coscorrones cuando no pasamos la prueba. La intención de Dios al probar a su pueblo siempre es buena. Y la intención que Él tenía aquí era algo muy, muy especial, algo muy en particular que tenía que ser para ellos, de nuevo, porque habían pasado 400 años de esclavos en Egipto y no tenían conocimiento profundo de Él. Primero, la prueba les iba a revelar qué clase de Dios era al que servían. Primeramente, un Dios sobrenatural. ¿Sí? Un Dios sobrenatural, que si bien se mueve dentro de lo natural, Él es un Dios sobrenatural. No lo podemos explicar, no lo podemos entender, no podemos tener el conocimiento pleno de Dios, porque es un Dios sobrenatural y nosotros somos gente natural. Sí, nosotros no estamos ahorita en el ámbito sobrenatural y Él se manifiesta en lo sobrenatural. Es un Dios personal. Sí, es un Dios que está con cada uno de nosotros. Sí, está con la iglesia en general, pero es un Dios que está también con cada uno de nosotros, porque Él es omnipresente y puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es un Dios bueno. Sí, es un Dios bueno. Y cuando deja que una prueba venga a nuestra vida y cuando nos prueba, no es por maldad, es por su bondad, porque algo quiere que veamos, algo quiere que sepamos acerca de Él y su naturaleza a través de la prueba. Y luego es un Dios santo. Es un Dios santo, completamente apartado de todo lo que es carne, completamente apartado de todo lo que es pecaminoso, completamente apartado de todo lo inmundo. Es un Dios santo y Él quería que el pueblo de Israel se diera cuenta de la naturaleza de su Dios. La prueba también les revelaba que era lo que Dios esperaba de ellos. ¿Sí? Que Dios es un Dios moral que espera un comportamiento moral de su pueblo. ¿Escucharon eso? Dios es un Dios moral que espera un comportamiento moral de su pueblo. ¿Sí? Porque es santo, es un Dios moral. Y porque Él es moral y nosotros somos su pueblo, también nosotros debemos ser morales. Y si somos inmorales en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, no podemos tener comunión con Él. No podemos, porque Él es un ser moral y Él espera que su pueblo también sea moral. Y luego la prueba les revelaba su propia debilidad y su necesidad de un Dios de misericordia, de gracia y de salvación. ¿Por qué se apartaban? ¿Por qué no querían que Dios les hablara? Porque sabían que Dios es un fuego consumidor, sabían que Dios era un Dios santo, sabían que Dios era un Dios justo, sabían que Dios era un Dios perfecto y ellos se daban cuenta de que ellos no lo eran y por eso tenían miedo de acercarse a Él. Y lo que esto debió haberles dicho era que necesitaban la misericordia de Dios, necesitaban que Dios fuera misericordioso con ellos, necesitaban que Dios mostrara gracia hacia ellos. Y que no había entre ellos nadie que los pudiera salvar. El único que iba a poder salvarlos en un momento dado iba a ser Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hizo Dios esto de manifestarse a ellos de esta manera? De nuevo, para que siempre tengan temor de Él y no pequen. No tengan temor. No le tengan miedo. Es Dios, es su Dios. Es santo, es bueno, quiere lo mejor para ustedes. Pero hay algo a lo que sí le deben de tener miedo, y esto es a pecar contra Él. A pecar contra Él. Eso sí deben de tenerle miedo. Ahora, al parecer aquí Israel tuvo miedo, ¿verdad? Uy, que no hable con nosotros, que hable contigo y luego que Él nos diga a nosotros. No era tanto miedo. No era tanto miedo. Era más bien el tener que estar ahí y ver con paciencia lo que Dios estaba haciendo y esperar con paciencia a que Dios les revelara lo que estaba haciendo. Pero no era miedo. Ok, pastor, ¿cómo sabe que no era miedo? ¿Quieren que les diga?
Porque 40 días después, vamos a llegar al capítulo 32, 40 días después, andaban bailando alrededor de un becerro de oro de una manera idólatra e inmoral. ¿Ok? Y diciéndole al becerro de oro: tú eres nuestro Dios que nos sacaste de Egipto. Pregunto yo entonces, ¿en dónde quedó el temor? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo? ¿Saben qué me recuerda esto? Me recuerda esto cuando mi papá nos regañaba, mis hermanos y a mí, nos gritaba y nos decía, y nosotros nos poníamos así medio temblorosos, ¿verdad? Pero temblorosos porque se nos iba a hacer tarde para irnos a donde teníamos que ir, así que queríamos que acabara de regañarnos lo más pronto posible. Y mi papá nos decía: contéstame, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y mi mamá le decía: ay, Juan, es que los asustas, te tienen miedo. Y mi papá, ¿saben qué decía? Mi papá es el hombre más sabio de toda la tierra. Mi papá decía: miedo, si me tuvieran miedo no harían lo que hacen. Es cierto, ¿verdad? Yo le tengo miedo al fuego. Entonces, ¿qué no hago? No meto mi mano al fuego. Pero si no le tuviera miedo al fuego, miraría el fuego y jugaría con él y pondría mi mano encima y la voltearía. Y no le tengo miedo al fuego, no le hace que la mano la tenga toda chicharrada y las uñas se me estén cayendo, que de todas maneras me las como, pero en fin, las que me quedan que se me estén cayendo. No me va a importar. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo al fuego. Así le pasó a los israelitas. No era miedo de lo que Dios les pudiera hacer. Era el tener que estar ahí escuchando y viendo los relámpagos y el fuego y los rayos y si nos acercamos nos va a matar. Y Moisés, mejor tú habla con él y luego tú nos vienes y nos dices a nosotros, porque nosotros le tenemos miedo. Y Moisés dice: no tengan miedo, pero sí tengan miedo de pecar contra él. ¿Saben que ese es un muy buen mensaje para nosotros? No debemos de tener miedo a acercarnos a Dios. No importa qué hayamos hecho, no importa qué tanto lo hayamos despreciado, no importa qué tan desobedientes hayamos sido, no tenemos por qué tener miedo de acercarnos a Él. Pero sí tenemos que tener un miedo constante de pecar contra Él. ¿Saben por qué? Porque Él no se merece que pequemos contra Él. Porque Él dio a su único hijo para que muriera en la cruz en mi lugar, en su lugar, para que nosotros ahora podamos tener una relación personal con Él. Entonces, si esto fue lo que hicieron 40 días después apenas, ¿dónde quedó el temor? ¿Dónde quedó el temor? No había temor. El temor que ellos sintieron no era un temor que los llevara a acercarse a Dios. El temor que ellos sintieron era un temor de no querer tener nada que ver con Él, porque es medio enojón, se ve que es medio enojón. Así es que tú lidia con Él y yo por acá, yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Saben qué nos prueba esto? Que el temor y el miedo, el miedo por sí solo nunca va a llevar a nadie a los pies de Cristo. ¿Escucharon eso? El temor, solamente por ser temor, nunca va a llevar a nadie a los pies de Cristo. Y a veces nosotros queremos asustar a la gente para que se acerque a Cristo, ¿verdad? Si no te acercas a Cristo, te vas a ir al infierno. Si no recibes a Cristo, te va a castigar por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, donde hay rechinar de dientes, donde el gusano no muere, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Pero vemos que no sirvió de nada. Los milagros, las grandes manifestaciones de poder tampoco les sirvieron de nada. ¿Sí? De nada. ¿Sí? Miren, el temor, así por ser temor nada más, puede tener el mismo efecto sobre las personas que tuvo sobre los israelitas, pero no va a llevar a nadie al verdadero arrepentimiento. Es inútil. Es inútil. Si Dios no es como nosotros con nuestros hijos: si no me haces caso, esto es lo que te voy a hacer, y te voy a cerrar la puerta, y no te voy a dejar entrar, y no te voy a dar dinero, y no te voy a... Dios no es así. Dios nos muestra su santidad, su perfección, su justicia y todo eso que debemos de respetar. Debemos nosotros de ser reverentes ante Él. Pero Dios nos muestra también su amor y su misericordia.
Y la forma en la que nosotros vamos a ganar gente para Cristo no es tratar de asustarlos por lo que les va a pasar, que sí les va a pasar. Si queremos nosotros ganar gente para Cristo, lo que tenemos que hacer es presentarles la verdad de la santidad, perfección y justicia de Dios. Pero también tenemos que agregar una dosis igual de amor, la gracia y la misericordia de Dios. Porque eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo por el mundo. El mundo ya tenía la ley de Moisés, el mundo ya tenía las escrituras, el mundo ya tenía las enseñanzas de los profetas, el mundo ya tenía todo eso. Y el mundo siempre ha entendido lo recto y lo justo y lo perfecto que es Dios. Lo que el mundo no había experimentado era el amor de Dios, era la gracia de Dios, era la misericordia de Dios. Y por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo a manifestar esa gracia, esa misericordia. ¿Sí? En Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena ¿de qué? De gracia y verdad. De gracia y verdad. La verdad por sí sola es algo muy pesado para poder sobrellevar. ¿Sí? Si solamente conocemos la verdad de la santidad de Dios, si solamente conocemos la verdad de la justicia de Dios, si solamente conocemos la verdad de la santidad de Dios, si solamente conocemos la verdad de lo que Dios les va a hacer a los pecadores que no se arrepientan, eso es algo muy pesado para cualquier ser humano. Pero cuando se trae la gracia y la verdad, de repente hay una razón para aceptar la verdad sin tener temor de que vamos a ser condenados. ¿Escucharon eso? Cuando se predica la gracia y la verdad, es más fácil aceptar la verdad de quién en realidad somos y de quién es Dios, porque la gracia quita el temor de ser condenados por Dios, porque por esa gracia podemos acercarnos a Él y ser salvos. De nuevo en Juan capítulo 1, pero ahora los versículos 16 y 17, noten lo que dice: ciertamente de su plenitud, hablando de Jesucristo, tomamos todos. Y luego que dice ahí, y gracia sobre gracia. Dios no dejó de ser justo, Dios no dejó de ser la verdad, Dios no dejó de ser santo, Dios no dejó de ser perfecto, pero envió a su Hijo Jesucristo para que recibiéramos la plenitud de la gracia de Dios. Y no solamente usa la palabra plenitud, que significa todo, sino que se dobletea, dice, y gracia sobre gracia. Y luego noten el versículo 17 de Juan 1, dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ahí están las dos cosas siendo presentadas en las Escrituras por Dios, por medio de su Espíritu Santo, recordándonos: la ley es buena. La ley fue dada por Moisés, la ley fue dada por un profeta que Dios escogió para que liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La ley fue dada por un hombre que Dios usó para traer el conocimiento de la santidad, la justicia, la santidad de Dios. ¿Sí? Pero la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. ¿Sí? Ahora ya no nada más era la verdad de lo justo, lo santo, lo perfecto de Dios, que puede juzgar a lo que no es justo, santo y perfecto, sino que ahora es la gracia que nos ayuda a recibir la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando prediquen a alguien, predíquenle la gracia y la verdad, para que la verdad no sea tan pesada, para que la verdad no sea tan difícil de aceptar. En Romanos capítulo 2, los versículos 4 y 5, noten lo que Pablo escribe allá a los romanos: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras su benignidad? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Por favor, mastiquen eso por un momento. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras su benignidad
y que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. ¿Cómo quiere llevarnos Dios al arrepentimiento? Por medio de su bondad, mostrándonos que es bueno. ¿Sí? Por esa manera nos quiere llevar al arrepentimiento. Y luego noten el versículo 5. Pero por obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Noten, nadie va a ser condenado por desobedecer la ley. ¿Saben por qué van a ser condenados? Por despreciar la gracia de Dios, por despreciar la benignidad de Dios. Porque Jesucristo vino y predicó la gracia y la verdad. Y Él, a través de su benignidad, a través de su bondad, a través de su gracia, a través de su amor, quiere llevar a todo hombre al arrepentimiento. Pero el hombre lo rechaza, y cuando está obstinado en rechazarlo, cuando está obstinado en mantener su corazón duro hacia Dios, el hombre va acumulando ira contra sí mismo para el día de la ira, cuando Dios, nos dice ahí, revelará su juicio. Entonces no es la desobediencia a la ley. ¿Quién de aquí no ha desobedecido ni uno de los 10 mandamientos hoy? ¿Se fijan? Entonces no es la obediencia a la ley. La ley no justifica a nadie. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el despreciar la gracia de Dios. Y podemos despreciar tanto la gracia de Dios que Dios finalmente dice: ok, eso es lo que quieres, ahí quédate. Ahora, no me malentiendan, por favor, ¿ok? No me vayan a malentender. Es mejor obedecer a Dios por temor que no obedecerlo nunca, ¿ok? Pero la motivación fundamental para obedecer a Dios no es el temor. La motivación principal que Dios usa para atraer a la gente y para esperar la obediencia de ellos es el amor. Es el amor. ¿Sí? Lo vemos muy claramente en Primera de Juan capítulo 4, los versículos 18 y 19. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Saben ustedes? Si mucha gente dice: no, yo encontré a Dios cuando yo andaba buscando algo y encontré a Dios. Permítanme decirles, nosotros no andábamos buscando nada más que lo que nuestra carne quería. Y andando en esos caminos de buscar lo que nuestra carne quería, Dios nos encontró a nosotros y nos habló a través de alguien acerca de su gracia y de su verdad. Y nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien que nos salvara de nosotros mismos. Y nos postramos a sus pies y dijimos: Señor, perdóname. Y hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real que nos llevó ahora a dejar todo lo que sabíamos que era incorrecto y a buscar únicamente aquello que era correcto, justo y santo y bueno delante de Dios. Y nos damos a la tarea de buscar practicarlo día con día en nuestras vidas, porque sabemos que eso es lo menos que podemos hacer por aquel que vino y entregó su vida por nosotros, para que nosotros no tengamos que irnos al infierno. No lo hacemos por temor, no lo hacemos porque nos va a mandar al infierno, no lo hacemos porque si no nos va a agarrar a reglazos o nos va a agarrar a coscorrones. No, lo hacemos porque nos amó Él a nosotros primero y mostró su amor antes de que nosotros siquiera lo tuviéramos en nuestra mente, en nuestro corazón y en cuenta. ¿Cuándo murió Jesucristo? En el año 2000, en el año 30 por ahí, ¿no es cierto? 1000 y tantos años atrás. ¿Cuántos de nosotros ya estábamos vivos entonces? Ninguno. Pero de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todos nosotros que ahora creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Él nos amó desde antes de que hubiéramos nacido y mostró ese amor en la entrega del sacrificio perfecto de su Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? La gracia. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo dice el versículo 21 de Éxodo 20, dice: el pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba
Dios. Noten, Moisés no tuvo temor. Moisés tenía una relación personal con Dios. Moisés sabía que él podía ir ante la presencia de Dios y que Dios ya le había prometido que él iba a estar con él y no lo iba a echar fuera y no lo iba a fulminar y no lo iba a quemar, no iba a matarlo, porque el Señor ya lo había llamado a que hiciera lo que estaba haciendo. Si a través de las circunstancias de su vida y de la revelación directa de Dios, Moisés estaba consciente del santo poder de Dios y de su gloriosa gracia. Y saben que nosotros también hemos podido conocer esa gracia, y como dice Juan en Juan 1:14, pudimos conocer la plenitud de su gracia, y no solamente la plenitud de su gracia, sino gracia sobre gracia. Y saben que Moisés no se acercó a Dios porque era un hombre intachable, ¿sí? Porque era un hombre santo, era una eminencia de santidad, era el profeta de Dios, por eso pudo acercarse. Moisés era un asesino, ¿sí? Moisés había matado a un hombre y tuvo que salir huyendo por su crimen, pero también había sido perdonado y restaurado por Dios. Y nosotros también hemos sido perdonados y restaurados por Dios. Y ¿saben qué? No hemos sido perdonados y restaurados por Dios porque seamos alguien especial, o porque hacemos muchas buenas obras, o porque tenemos algo bueno que ofrecer. Fuimos restaurados, perdonados y restaurados por Dios única y exclusivamente por su gracia. En Tito capítulo 3, comenzando con el versículo 3, dice: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. My God, qué lista tan hermosa de lo que éramos cuando estábamos sin Cristo, ¿no es cierto? Digo, eso sin duda nos da derecho a acercarnos a Dios. Eso sin duda nos permite que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Versículo 4: pero cuando se manifestó, ¿qué? La ley de Dios, el juicio de Dios, ¿qué dice? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, ¿por qué? Por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tuvimos que ver nosotros con ello? Absolutamente nada. ¿Se vean ustedes? Es Él. Él nos amó de tal manera que nos ha dado la salvación por gracia, por medio de la fe que Él mismo nos dio para poder creer en Él, no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse delante de Él. En Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16 dice: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, noten, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Sean ustedes, mis hermanos y hermanas, yo quiero que hoy salgan de aquí completamente confiados en la gracia de Dios, completamente confiados en el amor de Dios, en la misericordia de Dios.
no en sus buenas obras, no en lo bien que se portan, no en lo mucho que se están esforzando por ser buenos cristianitos para que el Señor no tenga que llamarle la atención, sino porque están completamente sumergidos en la gracia de Jesucristo y saben que son salvos en Él, y que porque han experimentado esa gracia, porque han experimentado ese amor, porque han experimentado esa misericordia, su corazón salga lleno de temor, pero no a Dios, sino de pecar contra Dios por lo que Él ha hecho. ¿Me entienden? Ahorita es uno de esos momentos en los que mi mamá me hubiera dicho: Carlos Manuel, con lágrimas en los ojos me hubiera dicho: Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte estas palabras para ver si se te quedan ahí, pues las puedas entender. Y ahorita estoy sintiendo por ustedes lo que mi madre sentía por mí, porque quiero que conozcan la gracia de Dios a esa profundidad, a ese nivel, y salgan tan enamorados de Él, salgan tan deseosos de vivir para Él, salgan tan entregados a Él, que nada que Él les pida le puedan negar. No por temor a lo que va a hacer si se lo niegan, sino por temor a ofender a un Dios tan santo, tan justo, tan perfecto, pero tan bueno, misericordioso y lleno de gracia como nuestro Dios. Yo les invito ahorita, aquí donde están, inclinen su rostro. Inclinen su rostro y digan: Señor, quiero salir de aquí esta tarde completamente empapada de tu gracia. Quiero salir de aquí con un entendimiento tan profundo de lo que hiciste por mí, un vil pecador, a través de tu Hijo Jesús. Quiero salir de aquí sintiendo un perdón completo por todos mis pecados, como nunca lo he sentido, y un temor reverente en mi corazón para no pecar contra ti. Quiero salir de este lugar, oh Dios, con un nuevo entendimiento de lo profundo que es tu amor, de lo grande que es tu misericordia, y sabiendo que no hay nada ni nadie que me pueda separar de ellos. Quiero salir de aquí una nueva criatura en Cristo, habiendo sido transformado o transformada por ese amor inmenso que solamente Él pudo manifestar. Quiero, Señor, salir de aquí agradecido contigo por lo que tú ya has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que aún harás. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos: Amén. amén. Nos ponemos de pie.